Entonces, con las características geométricas, lo que tenemos que ver es qué podemos sacar de la geometría de un objeto, ¿ya? No olviden que acá lo que está presente es que ustedes tienen un objeto y al objeto ustedes le van a hacer algunas mediciones y a partir de las mediciones ustedes van a clasificar. Entonces el capítulo 2 tiene que ver con todo tipo de mediciones que pueden hacer de las imágenes. Y estas mediciones pueden ser del tipo geométrico o del tipo de color. La primera parte del capítulo va a estar centrada en lo que es las características de geometría. Entonces pasemos acá con un ejemplo. Tengo la imagen pequeña, esta imagen es como de 40 por 40 píxeles de un grano de arroz. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí en la imagen A un grano de arroz. Y lo primero que hacemos es segmentar. Esto es un procesamiento de la imagen, input imagen, output imagen. Y podemos sacar el borde que tiene el objeto acá, que es la línea blanca que ustedes pueden ver ahí, que lo estoy marcando con el mouse, y nuestro objeto es el gris. Para hacer un estudio del arroz nos interesa el arroz, no el fondo. La información que vamos a sacar entonces es del contenido de la región y no del fondo. Una representación tridimensional en que el eje X y el eje Y corresponden a las coordenadas del espacio de la imagen, X, y el eje Z corresponde al tono de gris de la imagen, es relativa a esta imagen. Vamos a ver que el fondo es un color oscuro, por eso es un valor bajo, este es un color oscuro, es un gris oscuro, y el arroz es un color gris claro. Por eso tenemos acá esta representación tridimensional. Entonces, en las características geométricas vamos a tomar información solo de la geometría del objeto, no de la intensidad. Bien, entonces les decía que hay dos tipos de características, unas que son las de geometría y otras que son las de intensidad. Y la geometría nos da información de la localización, la orientación, la forma y puede ser también el tamaño. ¿Ya? Esas son como las típicas características geométricas que uno podría sacar. Bien, vamos con las características geométricas. En las características geométricas nosotros tenemos entonces la región, que la vamos a llamar R, y vamos a tener el borde, que lo vamos a llamar L. ¿Estamos? Y eso se obtiene después de la segmentación. Entonces, el área se calcula como el número de píxeles, en este caso son los píxeles de la región, que son los píxeles grises, y el borde se calcula como el número de píxeles del borde, o sea, los números de píxeles blancos. Aquí siempre aparece la pregunta si el cálculo del borde es correcto o no. Recuerden que en una de las primeras clases les dije que esto no era una clase de instrumentación, sino que es una clase de reconocimiento de patrones. Eso quiere decir que nos podemos dar el lujo de tener mediciones que no sean exactas, ¿ya? Obviamente ustedes pueden calcular el perímetro de esto y se van a dar cuenta que el perímetro más exacto del arroz podría considerar que la distancia entre un píxel y otro que está en diagonal no es 1, sino que es raíz de 2, utilizando la distancia euclidiana entre dos píxeles que están a 45 grados. Si nosotros hacemos todo ese cálculo, puede ser que el cómputo sea demasiado caro, que sea demasiado rato computar algo tan preciso que quizás no vale la pena. En mi experiencia, no vale la pena. Una medición del borde de este tipo nos puede dar resultados bastante buenos para discriminar entre objetos que tengan un perímetro grande y un perímetro pequeño. Así que, como les digo, esto es una buena métrica de la longitud del borde que está presente en la región. Bien, otra característica que podemos medir es lo que se llama el alto y el ancho, ¿ya? El alto y el ancho tiene que ver con
el alto vendría siendo desde el píxel más alto al píxel más bajo, y el ancho del píxel más a la izquierda al píxel más de la derecha, ¿ya? Y se le agrega un 1 para contar el píxel del borde también. Entonces aquí tendríamos la altura y el ancho. Ojo, en este caso se mide la altura y ancho de forma vertical. El arroz está inclinado. Quiere decir que la longitud del arroz no es la altura que está acá, ¿ya? Esta es la altura del objeto desde acá hasta arriba. Bien, existe otra métrica que es la métrica de redondez, en inglés roundness, y que está definida como 4 veces el área multiplicado por pi dividido entre la longitud al cuadrado. Les pido, por favor, que hagan en la mente cómo les quedaría la redondez de un círculo, ¿ya? Si ustedes tienen el área de un círculo es pi r cuadrado, quiere decir que arriba nos va a quedar 4 por pi r cuadrado por pi, nos va a quedar 4 por pi cuadrado r cuadrado. La longitud de un círculo sabemos que es 2 pi r, al cuadrado me quedaría 4 pi r cuadrado, quiere decir que la redondez de un círculo es 1. ¿Correcto? Entonces, esta métrica de redondez nos está diciendo que es 1 cuando la figura, el objeto se parece mucho a un círculo, y hagan el ejercicio, por ejemplo, de un espagueti. Un espagueti tiene área pequeña y longitud muy larga. Quiere decir que la redondez se acerca a 0. Entonces, la redondez está definida entre un número entre 0 y 1, donde 0 es algo muy, muy alargado y 1 es un círculo. Entonces podría ser que la redondez nos sirva para diferenciar ciertos objetos. Sería muy fácil utilizar la redondez para diferenciar, por ejemplo, un ejemplo muy fácil que tiene solamente fines pedagógicos, entre una moneda y un arroz. Si ustedes tienen que hacer un clasificador que diferencie entre monedas y arroz, segmentan la imagen, le calculan el perímetro, miden el área, miden la longitud, calculan la redondez, y si la redondez es mayor que 0.9, por ejemplo, podríamos decir que es una moneda, y si es menor, podríamos decir que es un arroz. Bien, el centro de masa es otra métrica que nos indica dónde está el centro del objeto. Siguiendo con el arroz, sería este punto rojo. Ustedes podrían pensar que tienen un cartón que lo han recortado con la forma del arroz y que quieren poner el dedo justo en el lugar en que el cartón está completamente horizontal y equilibrado. Ese es lo que se llama el centro de masa. Y el centro de masa es el promedio de todos los píxeles que están, de la ubicación de todos los píxeles que están adentro. Tomamos cada píxel y cada píxel en su coordenada y es promediada y nos da el centro de masa en la dirección y cada píxel en la coordenada j es promediada y nos da el promedio, el centro de masa en la dirección j. A ver, cuando ustedes segmentan, existe una región que es la segmentada, el arroz, y existe una región que es el fondo, que no es el arroz. Entonces, ¿cuál es el borde? Entonces, hay una forma de hacer que el borde sea solo el píxel de la región, pero que está al borde máximo, ¿ya? O sea, si ustedes tienen el arroz, sería el píxel del borde, pero que esté dentro de la región. Existe otra convención que es que esté fuera, que pertenezca al fondo. Cualquiera de las dos la pueden usar, pero el consejo es que siempre usen la misma. O sea, si van a estar haciendo segmentación de arroces, que solo hagan el borde que pertenezca a la región o que solo hagan el borde que pertenezca al fondo, pero no mezclen, ¿ya? Si quieren ser más precisos, podrían hacer un promedio entre ambas, pero eso es demasiado cómputo y no se los recomiendo. Esta segmentación, otra pregunta. ¿El centro de masa se calcula solo
con los píxeles del borde, no. El centro de masa se calcula con los píxeles de la región, no del borde. ¿Ya? Se promedia, ustedes agarran cada píxel y tiene coordenadas IJ y agarran todas las coordenadas I de cada uno de los píxeles y los promedian. Ese es el centro de masa en la dirección I. Y lo mismo para J. Después, esta segmentación se debe hacer manualmente para hacer el sistema de reconocimiento. No pueden, la verdad, en principio lo pueden hacer como quieran, pero la idea es que hagan la segmentación de forma automática. En reconocimiento de patrones, la idea es automatizar. Entonces, lo ideal es que la segmentación la puedan hacer de tipo automática. Bien, vamos ahora con vamos a seguir con la clase y vamos a ver lo que son las elipses. Y vamos a seguir con el arroz, porque el arroz tiene una forma elíptica. Y aquí habría que hacer el fit del borde de la región a una elipse. ¿Ya? Y aquí existen métodos de mínimos cuadrados de aproximar de la mejor manera posible las coordenadas IJ del borde de la región a una elipse. Ahí tienen, por ejemplo, ustedes un ejemplo de cómo quedaría la elipse ajustada a este arroz. Este ejemplo es real, o sea, no está puesto con fines pedagógicos, sino que fue calculado con una aplicación para calcular elipses. Entonces tenemos que para una elipse podemos medir los siguientes parámetros. Estas son características que podemos extraer. Una elipse va a tener, por ejemplo, el área de la elipse. Ojo, esto es distinto al área del arroz. Puede ser muy parecido, pero es distinto. Esta es el área de la elipse, ¿ya? Tenemos el eje mayor y el eje menor. El eje mayor vendría siendo A y el eje menor vendría siendo B. El centro de la elipse son las coordenadas x0, y0. Y otra vez, este no es el centro de masa de la región, es el centro de masa de la elipse, que pueden ser muy parecidos, pero no son necesariamente iguales. El perímetro es el perímetro de la elipse. Hay una definición de cómo calcular el perímetro de una elipse. Y después está algo que se llama la excentricidad, que es dividir B por A. Si es un círculo, B es igual a A, me va a dar 1. Y si es un espagueti, me va a quedar B muy pequeño y A muy grande, y la excentricidad va a tener un número bastante bajo. Ya, perdón. Bien. Aquí vamos a definir los momentos. El primer momento, la primera definición es el momento de orden RS, que es que agarramos todos los píxeles de la región. Atención, R es la región, recuerden, es la zona gris del arroz. Y todos los píxeles IJ del arroz van a ser cada uno de ellos elevados a la R, la dirección I, y la dirección J, que va a ser elevado a la S. Y la sumatoria de esto, que me da un escalar, es el momento RS. Vamos con ejemplo. Piensen un ratito qué sería el momento 0, 0. Es I elevado a la 0, J elevado a la 0, quiere decir que es 1 por 1, sumatoria de 1 de todos los píxeles que están en la región. M00 es el área. Piénsenlo bien, M00 es el área de la región. Estamos sumando el número de píxeles. Esta es una sumatoria de 1, el número de píxeles. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio mental. Vamos a pensar que R es 1 y S es 0. Entonces vamos a hacer la sumatoria de I elevado a la 1, que es I, por J elevado a la 0, que es 1. O sea, la sumatoria de I. Vamos a sumar la coordenada I de todos los elementos que pertenecen a la región. Entonces, si yo divido el momento 1, 0, que es la sumatoria de I, por el área, me da el centro de masa en la dirección I. Y lo mismo si yo divido el momento 0, 1, o sea,
I a la 0 es 1, J a la 1 es J, lo divido por M00, que es el área, me da el centro de masa de la dirección J. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo definido los momentos RS. Podría definir el momento 2,4, el momento 3,5, etcétera, que no son usados en la práctica, pero como definición existen, ¿ya? Y R son números enteros. Bien, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que hay características que estamos sacando de los objetos geométricos que pueden variar por la posición, por ejemplo. Si yo en el ejemplo que puse de los arroces, si saco el centro de masa de cada arroz, voy a tener la ubicación y esa característica varía con la posición. Ahora, si piensan, el área, por ejemplo, si yo tengo un arroz que está en la esquina inferior izquierda o que está al medio, el mismo arroz, el área no varía. Se dice que el área, este es un concepto nuevo, es invariante al tamaño. Perdón, sí, el área es invariante, perdón, me corrijo, el área es invariante a la posición. ¿Estamos? Si yo muevo el arroz en distintas posiciones de la imagen, el área va a ser la misma. ¿Estamos? Entonces el área es invariante a la posición. Ahora, si yo tengo un arroz que fue tomado con una cámara de alta resolución y ese mismo arroz que fue tomado con una cámara de baja resolución, nos vamos a dar cuenta que el área en píxeles cambió. Entonces el área varía, obviamente, con el tamaño del arroz. Y ahí introducimos un concepto que es la invarianza al tamaño. ¿Ya? Entonces, el arroz medido en una cámara de alta resolución o medido en una cámara de baja resolución, si nosotros sacamos el área, y es el mismo arroz, pero tiene un distinto número de píxeles, nos va a decir que el área sí varía con el tamaño del objeto. La redondez, por ejemplo, la redondez es un buen ejemplo de que es invariante a la ubicación y es invariante al tamaño. ¿Se dice tamaño o se dice escala? Si yo tengo una papa frita tomada con alta resolución o con baja resolución, obviamente va a haber un tamaño de la digitalización del borde y la redondez en uno me puede dar 0,94, en el otro me puede dar 0,95, pero son valores similares. Entonces la redondez es invariante a la ubicación y es invariante a la escala. ¿Correcto? Entonces ahí ustedes tienen, a veces les interesa, por ejemplo, si ustedes van a hacer un reconocedor de caracteres, lo interesante es que el reconocimiento use características que sean invariantes a la posición y que sean invariantes a lo que es el tamaño. Una letra X grande o pequeña es X. Entonces la característica que ustedes saquen debería ser invariante al tamaño. Si la X está a la izquierda o a la derecha, da lo mismo, es una X. Deberían tener características que sean invariantes a la ubicación. Entonces, para hacer que los momentos, y por eso me detuve en esta slide, para hacer que los momentos sean invariantes a la ubicación, lo que hay que hacer es restarles el centro de masa. Si yo tengo I menos su centro de masa elevado a la R y J menos su centro de masa J elevado a la S, tengo nuevos momentos que son momentos centralizados y que son invariantes a la ubicación. Si yo saco el momento del arroz en la posición de abajo o arriba y saco el momento no centralizado, este me va a dar un valor distinto. Pero si saco ese momento usando esta definición de acá, me va a dar el mismo número. ¿Ya? Aquí hay otro tema, no se asusten con esta slide. Esta slide tiene que ver con los momentos de Hu, ¿ya? Y en los momentos de Hu
este es un paper del año 62. Ojo, tiene más de 50 años. Y Hu fue un investigador chino que logró encontrar 7 mediciones que están basadas en momentos. Vamos a detenernos un rato en la medición phi1. Phi1 es eta 20 más eta 02. Eta, RS, es el momento centralizado RS, que lo definí en la slide anterior, el momento RS, que está acá, dividido por el momento centralizado 00 elevado a la t, donde t está definido como R más S partido por 2 más 1. Observen que las ecuaciones son bastante complejas, en el sentido que hay una división, unos momentos, hay un exponente t que está definido así, y vamos a tener el momento de Hu1 definido como esto. Y así Hu definió 7 momentos. Lo importante de los momentos de Hu es que, 1, son invariantes a la ubicación. 2, son invariantes a la escala. 3, son invariantes a la rotación. Otra vez, invariantes a la ubicación, invariantes a la escala o tamaño e invariantes a la orientación. Quiere decir que si yo tengo un arroz que está ubicado en cualquier parte de la imagen, con cualquier rotación, el momento de Hu me va a dar un valor bastante parecido. Si ese arroz es tomado con una cámara de alta resolución o de baja resolución, el momento de Hu me va a dar un valor bastante parecido. Entonces, aquí es importante observar la gran contribución que tiene los momentos de Hu. Aquí tengo 3 figuras, que si ustedes se dan cuenta, la figura tiene la misma forma, pero tiene distinto tamaño. La del medio es más pequeña, y la de la derecha tiene algún grado de rotación. Los momentos de Hu que yo saqué de ellas van a ser parecidas, porque son invariantes a la escala, rotación y ubicación. Aquí tengo otro ejemplo, son otras figuras, y aquí es lo mismo, son 3 figuras que tienen la misma forma. Pueden ver que es como una Y minúscula, esta es mediana, esta es una Y minúscula pequeña, y esta también es una Y minúscula que ha sido rotada casi 90 grados. Los momentos de Hu de ellas son similares. Lo simpático de todo esto es que los momentos de Hu de estas 3 de arriba son parecidos entre sí, de estas 3 de abajo son parecidos entre sí, pero de ellas, entre las de arriba y las de abajo, son distintos. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo con las 6 figuras y vamos a ver, por ejemplo, una representación de cómo sería la distancia, que es, o sea, la diferencia entre el momento de Hu 1, este es el momento de Hu 1, de la región 1 con 1. Por eso me da 0 acá, la diferencia del momento de Hu de la región 1 con la región 1, 0. Toda la diagonal, observen, es 0. ¿Ya? Después 1 con 2 tiene un valor de 4, o sea, son bien parecidos. 1 con 5 tiene el valor 67. Esta matriz es simétrica, aquí también está 67. Después, 4, 5 y 6 se dan cuenta que tiene valores bajos. ¿Ya? Estos son azules, están hasta por acá. Ya entre más grande, más rojo es la diferencia. Este es el momento de Hu 1, y estos están los 7 momentos de Hu. O sea, yo acabo de explicar en detalle lo que es la matriz de similitud del momento de Hu 1. Observen por favor el momento de Hu 3. Esto quiere decir que las 3 primeras regiones tienen momentos de Hu muy parecidos, y las 3 últimas regiones tienen momentos de Hu muy parecidos entre ellos, pero son distintos entre ellos.
Yo si quisiera hacer un algoritmo que reconozca cuáles son estas figuras, las de arriba, y estas figuras de acá, es cosa de que yo saque el momento de Q3 y saco veo cuáles son parecidos y cuáles son diferentes. Eh, Ya, así como están los momentos de Q, están los momentos de Flusser. Flusser entiendo que es un checo y que también dedicó su vida, tiene no sé cuántos papers dedicados a momentos de Flusser, no sé cuántitos. Y aquí es lo mismo, ¿ah? O sea, las ecuaciones son un poquito más grandes, también están implementadas, no tienen ustedes que escribir este código. Y acá, además de hacer las invariantes a la ubicación, al tamaño y a la rotación, lo hizo invariante a algo que se llama la transformación afín. La transformación afín es que un rectángulo, si ustedes tienen la foto de un rectángulo, de frente es un rectángulo. Si le toman la foto al rectángulo con un poquito de rotación, ese rectángulo se convierte en otra cosa, ¿ya? Si esa otra cosa es lo que están mirando ustedes acá a la derecha, que es esto que está acá, ¿ya? Que ya los ángulos no son rectos. Aquí el rectángulo tenía ángulos rectos, aquí no tiene ángulos rectos. Entonces es una transformación afín. Las líneas paralelas se mantienen paralelas. En realidad el ejemplo que les he puesto es con perspectiva, no es es otra transformación. Pero la transformación afín es que las líneas paralelas mantienen las paralelas. Ya. Ojo, en la clase del día de hoy, que hoy día es 20, lo que les he explicado, están aquí en la clase de hoy, están los papers, está el paper de Hu, está el paper de Flusser. Hay un capítulo de un libro que escribí yo, que lo pueden ver, está toda la teoría de lo que está acá, lo pueden ver. Y lo que les quiero mostrar ahora es el Colab, que está para que lo echen una mirada, incluso en las preguntas del Canvas de hoy van a tener que ejecutarlo, ¿ya? Y acá hay una explicación de lo que se hace. Vamos a usar una librería que hemos hecho acá en la universidad que se llama Value 3, estamos en la versión 3, que ahí están sacados los momentos de Hu, los de Flusser, hay un montón de cosas que están sacadas. No la pueden usar en la tarea, ¿ya? La tarea solo en AMPI, pero les muestro para que lo puedan hacer. Por ejemplo, acá tienen las características geométricas básicas que están acá. Y aquí, por ejemplo, van a leer una imagen, la segmentan. Y aquí entonces con lo de, ¿cómo se llama? Con lo que está puesto acá, estas son radiografías de unas cerezas. Entonces aquí se le saca el área, las características geométricas que se están sacando, aquí dicen, están puestas acá arriba. Se saca, perdón, ya aquí está calculado las características que sacan son el centro de masa, el alto, el ancho, está lo que es el número de Euler. ¿Alguien sabe lo que es el número de Euler? O Euler, si lo tienen que pronunciar. Tiene que ver con el número de agujeros que tiene la figura, ¿ya? O sea, si le calcula el número de Euler a una letra o a una tuerca, les debería dar exactamente el mismo, etcétera. Ahí tienen todas las características y está para sacarlo y ahí imprimen las características que son los valores. Características elípticas, esta es la radiografía de una manzana, me parece, y la segmentación, y aquí está la elipse que le hace, no sé si la ven bien, el borde de la manzana se le hizo el fit a una elipse. Los momentos invariantes, aquí están, los momentos de Hu. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo bien básico en que se le agregaron rectángulos a esta radiografía de cerezas y el momento de Hu, no me acuerdo cuál era, el momento de Hu 5, no me acuerdo cuál era el momento de Hu, es 279 acá y el otro es 162. O sea, si se dan cuenta, todas las cerezas tienen
momentos de Hue parecidos, 62, 63, 64, y los rectángulos tienen todos 279. O sea, con una métrica muy fácil uno puede hacer segmentación, clasificación por forma. Así que se los dejo para que jueguen con este código. En el ejercicio hay un ejercicio también de reconocimiento de flechas. Ojo, si yo les pido a ustedes en una aplicación que estoy haciendo para señales de tránsito y tengo estas flechas, ¿no? Tengo la flecha curva, la flecha bidireccional y la flecha recta direccional. Sin los momentos de Q, esto sería súper difícil. ¿Ya? Con los momentos de Q es así. O sea, yo saco momentos de Q de cada una de ellas, y eso ya está programado, ya, o sea, lo pueden ver acá. Y al final lo que hago es, escojo una de las características del momento de Q para separar. Y ojo, este es el momento de Q, creo que es el primer momento de Q. El primer momento de Q, las flechitas, espérense, y aquí está, véanlo bien. La clase 0, que es la que está más a la derecha, tiene un momento de Q alto. La clase 1, que es la flecha que es bidireccional, tiene un momento de Q intermedio. Y la otra, que era la flecha direccional, que era hacia un solo lado, tiene un momento de Q que está acá. Y aquí con esa característica nomás ya tengo la clasificación, pero así de fácil. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunta ahí atrás. La tengo hace un rato, pero por si acaso. Uno puede elegir cualquier geométrica que convenga para hacer Sí. Sí, aquí está bien que lo preguntes. La metodología es que tú vas a tener un conjunto de training y ahí úsalo para ver qué es lo mejor. Y cuando tú digas, ah, mira, esta se para súper bien, porque esa gráfica es, pero un sueño, entonces ahí la pruebas en el texto, que son figuras nuevas que no viste en el training y con eso tú vas a poder tomar la decisión. Y esa está